Y viendo pues que quizás muchos de nosotros en este año que está comenzando, para muchas personas un reinicio, para otras personas pues quizás sea más de lo mismo. Sin embargo, siempre nosotros venimos y tenemos esos deseos, tenemos proyectos, tenemos cosas por las cuales nosotros podamos decir, bueno, en este año hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, oh Señor, ayúdame a esto o a aquello. Siempre hay buenos deseos que nosotros tenemos. Y obviamente esos deseos se los pedimos al Señor, esos deseos los debemos poner en las manos de Dios. Y el apóstol Pablo siempre tenía buenos deseos. Ese hombre que fue un gran predicador de la palabra, misionero, se puede decir así, evangelista, apóstol al mundo entero, él tenía grandes deseos y en esos deseos, como por decirlo así, hoy quiero basar el estudio que quiero compartir con ustedes. Precisamente se llama así, los deseos que debe tener un cristiano, los deseos que debe tener un hijo de Dios o una hija de Dios. Y obviamente tenemos grandes cosas, tenemos anhelos, deseos, proyectos, cosas por hacer, cosas que queremos tener, pero como hijos e hijas de Dios, ¿cuáles deben ser esos deseos según la palabra de Dios, según la Biblia? Y me gustaría que usted me acompañara con su Biblia, por supuesto allí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, carta a los Filipenses, y allí vamos nosotros a ver, a estudiar en esta mañana un poco acerca de esos anhelos y deseos que este siervo de Dios tenía, pero también que nos enseñan a cada uno de nosotros que debemos tener también. Repito, cada uno de nosotros tiene deseos personales, tiene deseos o anhelos que por los cuales cumplir, anhelamos una casa, anhelamos un carro, anhelamos cosas materiales, a aumentar el negocio, que el negocio crezca, etc. Pero también como hijos de Dios nosotros debemos tener deseos específicos, especiales en el Señor. Los deseos que debe tener un cristiano. El primero de ellos, según Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo decía lo siguiente: conforme a mi expectación y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes con toda confianza como siempre, así también ahora Cristo será engrandecido en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El primer deseo que debemos tener como cristianos es engrandecer a Cristo Jesús. ¿Cuál es el primero? Se puede decir que está a su lado, hermano, debes desear engrandecer a Cristo Jesús. Sí. Ahora permítame mostrarle algo, un panorama de este personaje bíblico llamado Pablo. El apóstol Pablo no estaba en una situación tan fácil que nosotros podamos decir, así como usted, que hoy puede venir acá y más tarde algunos pues irán a sus casas, otros nos quedaremos aquí orando, clamando al Señor, y puede comer tranquilamente, puede salir, etc. Pablo se encontraba preso en ese tiempo, preso, apresado, y pues no era sencillo. Tenía permitido comunicarse con los hermanos de las iglesias, los hermanos que lo visitaban, podía mandar cartas, pero estaba preso. Y a pesar de su situación en la cual su esperanza era ser liberado en algún momento, sus prisiones para él no eran motivo de vergüenza. Y cuando digo que no era motivo de vergüenza, porque para una persona cuando decir, mira, yo estuve preso, obviamente es motivo de vergüenza por alguna circunstancia, y si usted viene y está hablando con una persona y esa persona le dice, no, yo en un tiempo estuve preso, alguna alarma en usted se le debe encender, ¿sí o no? Algún puntico de alarma, y esta persona estuvo presa. ¿Y por qué estuvo presa? Porque estuvo pasando, y las cárceles de Latinoamérica, que no son cualquier cosita, oye, algo pasa aquí, oye, y uno comienza, y las personas normalmente pues sienten vergüenza, pero Pablo no tenía motivos de vergüenza, porque no había cometido ningún delito,
ningún pecado por el cual él sufriera o estuviera sufriendo esa prisión, y estaba seguro de que si él fuera liberado en esta tierra de su prisión o fuese liberado de toda atadura terrenal, pues entonces no estaría delante de Dios avergonzado, y mucho menos se sentía avergonzado delante de los hombres, para nada. Y este es el punto. ¿Por qué? Porque si la sentencia que él iba a recibir fuera de liberación o de condenación, con todo y eso, Cristo Jesús seguiría siendo engrandecido en el accionar que él estaba teniendo, en el mover que él estaba teniendo, en las cosas que él estaba realizando, y aún en medio de su aprisionamiento o incluso habiendo estado en libertad. Él anhelaba estar libre para ir a las otras iglesias. Sin embargo, ¿cuántos de los cristianos hoy en día que cuentan con su libertad, cuentan con libertad de expresión, cuentan con su lengua para poder hablar, con su vida y sus acciones para engrandecer a Cristo, aún así no lo hacen o no lo hacemos simplemente? No engrandecemos a Cristo. Ahora, ¿cómo puedo yo engrandecer a Cristo Jesús? Pues en primer lugar, dando fiel testimonio de quién eres en Cristo Jesús. Aún a pesar de que tu vida pueda correr riesgo, aún a pesar de que tú corras el riesgo de ser preso o aprisionado. Pregunto, si te tocara hoy, y algunos diremos, no, ya va, todavía no, Señor, mira, un poquito, ¿no? Pero si te tocara hoy estar frente al Señor, y para estar frente al Señor no es en oración simplemente, sino directamente frente a Él, muriendo, y usted dirá, no, Señor, todavía no, fíjate. Pero si te tocara hoy, nos tocara estar frente al Señor para darle cuenta de tus acciones, de tus pensamientos, de tus deseos y de tu vida en este mundo como cristiano, ¿cómo crees que te presentarías delante de Él? Y apelo a tu mente y a tu corazón en este momento. ¿Cómo crees que estarías tú presentándote delante de Dios? ¿Serías exaltado, exaltada por el Señor? ¿O estarías avergonzado o estarías avergonzada? Si tienes al Espíritu Santo en ti, obviamente pues en estos momentos el Espíritu Santo te está mostrando en tu corazón tu situación. Eso es cierto, hermano. Si usted está pensando, si yo partiera de esta tierra, ¿cómo me presentaría? ¿Cómo estaría yo delante del Señor? El Espíritu Santo te está hablando allí. Aunque está de parte de ti escuchar su exhortación, su reprensión, y obedecer y cambiar si necesitas cambiar. O pues en tu carne seguir igual si no estás agradando a Dios en este momento de tu vida. Ahora, si le estás agradando a Dios, pues sigue peleando la buena batalla. Sigue luchando en contra de toda situación y de tu carne que te quiera llevar a accionar no conforme a lo que agrada a Dios, sino a lo que tu carne quiere. Ahora, vuelvo a Pablo. Pablo engrandecía a Cristo. Y cuando digo que engrandecía a Cristo, es que él no se sentía avergonzado de estar sufriendo por causa de Cristo Jesús. ¿Cuál era la sentencia que tenía? ¿Que de qué lo acusaban? De predicar a Cristo Jesús, de llevar el mensaje del Evangelio. Anoche mi esposa veía una información, una noticia de hermanos en una localidad de México, precisamente donde un grupo de hermanos, ya bastantes familias, estaban viviendo en una situación prácticamente de calle. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces en ese pueblo, imagínense como si fuera Camaguán, entonces, tú eres cristiano, fuera de aquí, te quitan tu casa, así porque sí, no, pero yo tengo mi padre, no importa, no tiene documento, no me interesa, fuera de tu casa, te quitan trabajo, te quitan tierra, te quitan todo, por el simple hecho de ser cristiano. ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? Si pasara aquí y te dijeran, no, tú tienes que ser católico, tú tienes que ser esto, entonces, para poder estar aquí, para poder tener tu casa, que tú la pagaste, para poder tener tus cosas, ¿qué harías? ¿Seguirías igual? ¿O dirías, sí, bueno, sí, está bien, yo entonces me hago cristiano de la secreta, entonces me hago doble agente? O entonces sufrirías también y tendrías que ser expulsado del lugar y estar en una situación como esas familias que están hoy en día. Y lo están, hermano. Yo creo que pasé ese link al grupo de la iglesia. Y están sufriendo por causa de Cristo. Y varios hermanos de otras localidades han llegado allá a ayudarles, a buscar, ayudarles con alimentos, con cosas, porque en ese pueblo, en ese lugar, no los admiten para nada. Y los tienen como nada, como parias.
por el simple hecho de ser cristiano. Entonces, Pablo no se sentía avergonzado por estar sufriendo por causa de Cristo, sino que se llenaba de valentía, de audacia y confesaba a Cristo delante de cualquier persona que se presentaba delante de él. Escribía las cartas a la iglesia, pero cualquier persona que venía para hablarle o para hablar con él siempre daba testimonio de Cristo. Y mediante ese accionar de osadía y no de cobardía, buscaba obtener el mejor resultado que glorificara al Señor Jesucristo. Imagínese usted estar como muchos de nuestros hermanos en Cristo en siglos pasados estuvieron, o como Pablo, como Pedro y como Juan, que estuvieron delante de un jurado que era religioso, o como muchos hermanos estuvieron delante de un jurado, o simplemente ni siquiera jurado, sino de que aquellos que querían asesinarlo. En la historia de Venezuela habla de un tiempo oscuro, de lo que se llama el periodo del oscurantismo. No solamente porque la religiosidad o Cristo parecía que había dejado de hablar al mundo entero en la etapa del medioevo. Usted solo puede buscar en historia de Venezuela, en historia universal, perdón. Y había un cuerpo llamado la Santa Inquisición. Y se cuenta, o la historia dice, que millones de cristianos fueron asesinados por ellos, por el simple hecho de confesar a Cristo Jesús, de seguir a Cristo Jesús, y no simplemente asesinados, sino torturados por mantenerse firmes en Cristo Jesús. Si usted le tocara a mi hermano o mi hermana estar frente a un jurado así y los acusaran, ¿hablaría usted o hablaríamos nosotros con la libertad que podemos hablar cuando estamos en la iglesia? ¿O por cobardía de ser condenados a prisiones por causa de ser cristianos nos atreveríamos a negar a Cristo? De igual forma en nuestra vida fuera de la iglesia. ¿Cuántas personas que están en las iglesias hoy en día, cuántas personas que asisten a los cultos dominicales, que están allí normalmente, tranquilamente, sí, pero entonces cuando están en otros lugares viven y están como si fueran personas que no tienen a Cristo Jesús? ¿Dónde está el engrandecer a Cristo entonces? ¿Dónde está? Y cuando hablo de esto, es que es no solamente nuestras palabras, es nuestra vida la que tiene que engrandecer a Cristo Jesús. Y por eso, hermano, yo me analizo a mí mismo, y si yo le he enseñado como pastor en estos años a cómo debemos vivir nuestras vidas después de haber confesado y recibido a Cristo como Salvador y Señor, pues le pido perdón a Dios, y mi compromiso es mayor para enseñar cada vez más conforme a las Santas Escrituras, y no solo las palabras, sino con un propio testimonio de vida, y que con valentía y con denuedo, con deseo cada vez más de agradecer a Cristo en mi vida, podamos vivir cada uno de nosotros. ¿Dice amén a eso? Entonces el primer deseo que debe tener cada uno de nosotros como hijos de Dios es engrandecer a Cristo Jesús. Es lo primero que tenemos que pedir al Señor. Señor, ayúdame hoy. Y no solamente en este año, sino cada día que venga, que tú me permitas en esta tierra. Ayúdame, Señor, a ser de ejemplo, ser de buen testimonio con cualquier persona que se me presente delante de mí. Porque aunque sea en el día o en la semana, con alguien tienes que tener comunicación. Con alguna persona tienes que hablar. ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Engrandecemos a Cristo? ¿Aprovechamos la oportunidad? Ahora tenemos diferentes medios de comunicación. Usted con el teléfono usted puede comunicarse con X persona. ¿Está usted engrandeciendo a Cristo a través de los medios que usted tiene? ¿A través de las redes sociales que usted tiene? Porque tenemos que hablar así también. Porque usted también puede comunicarse al mundo. Y no sé si compartí con ustedes una simple anécdota, pero le doy gloria a Dios. Por el Facebook compartí un simple video. Un video video hacía un tremendo llamado. Y era de un ventríloco por Facebook. Y mi sorpresa es que me escribió una persona respondiendo allí a esa publicación que hice. Y la respuesta que esa persona dijo: sí, acepto a Cristo como Señor y Salvador. Yo, gloria a Dios. ¿Qué hice yo? Nada, lo que hice fue compartir algo, un mensaje evangelístico, un mensaje que llamaba a que las personas pudieran venir a Cristo. Y esa persona entonces escribió públicamente: sí, yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador. Yo le digo: gracias, Señor. Porque por allí, por ese simple acto, estoy engrandeciendo a Cristo Jesús. Entonces usted también lo puede hacer. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Amén, hermano.
Veo otro deseo del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Y en el capítulo 1 también, el versículo 21, vaya conmigo al versículo 21 de Filipenses, del capítulo 1, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo leo conmigo otra vez: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No vaya a decir como la abuelita que estaban cantando un coro, y entonces el coro decía: oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero... A ver, otra vez: oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero... Así decía la viejita. No decía morir con Cristo, no. Sí. Y quizás algunos digamos: ya va, Señor, espérate, si yo quiero vivir y yo quiero, pero chántate ahí. Pero el apóstol Pablo decía esto: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice él, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Cuál es el otro deseo aquí? Estar con Cristo Jesús. ¿Cuál debe ser el otro deseo del cristiano? Para usted y para mí: estar con Cristo Jesús. Y eso tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros. Ahora, Pablo, y permítame explicar esto, Pablo en el texto, vuelvo a poner el texto allí por favor, Pablo no dice que aquí, que Cristo es su vida, sino que para él el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y yo he enseñado muchas veces aquí y he compartido, y las personas que hoy nos visitan, es que lamentablemente les puedo decir que las personas que están sin Cristo están muertas. Y usted puede decir: ¿cómo es eso que una persona que está sin Cristo está muerta? Sí, porque usted puede estar vivo, puede estar vivo aquí, mira, yo respiro, yo vuelo, yo veo, yo observo, yo siento, me pellizca, yo siento, yo estoy vivo, sí, pero su espíritu está muerto, está separado de Dios. Y la única manera de que usted pueda estar vivo o estar viva es a través de Cristo Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los que tenemos a Cristo, pero ahora estamos vivos por medio de la redención, por medio del sacrificio que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que usted tiene vida en Cristo Jesús. Pero ese amén es como que, bueno, sí. No, si dice un amén y le da un aplauso a Dios de alabanza y dice: amén, Señor, gracias. Eso. Entonces, ¿qué da a entender el apóstol Pablo aquí? Que toda su vida en la tierra se fundamenta en Cristo Jesús. Y así también debe ser para cada uno de nosotros, hermano. Y yo me pongo y estoy estudiando tanto desde el libro de los Hechos, los Evangelios, las cartas de Pablo a profundidad, y todo este tiempo de estar, como dice, en reposo me ha ayudado a meterme con la palabra. Pero en el libro de los Hechos, hermanos, me demuestra una pasión tan grande de los hermanos que me da vergüenza a mí mismo al compararme con esos hermanos en Cristo Jesús. Cómo se ha desvirtuado la pasión del Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos. Ha sido duro. Y vuelvo a decir, es necesario que tenemos que volver a los principios de la iglesia o de la primera iglesia cristiana. Y el morir, hermanos, entonces vuelvo a Pablo, el morir físicamente fue entendido por el apóstol Pablo como una ganancia. ¿Por qué? Porque al partir de esta tierra estaría de una vez con Cristo Jesús. Escuche bien, porque al partir de esta tierra, ¿con quién estaría? Con Cristo Jesús. ¿Qué tipo de certeza tiene usted? Y hablo a todos, a los que nos visitan, que están aquí. ¿Qué certeza tiene usted? Que cuando le toque cerrar sus ojos por última vez en esta tierra, ¿dónde los abrirá? No es que lo que espera, sino sabiendo la verdad, conociendo la verdad. ¿Qué certeza tiene usted? ¿A dónde abrirá sus ojos?
¿Mirarán sus ojos a Cristo Jesús? ¿O abrirán sus ojos, lamentablemente, en un lugar de tormento? En el Hades. Usted sabe la verdad. Usted conoce la realidad. Ahora, la esperanza de Pablo era que al partir de esta tierra estaría de una vez. Y esta tiene que ser la esperanza fiel y firme de todo cristiano. Escuche bien, no hay un estado intermedio donde un alma se queda penando. Entonces viene, no, se murió tal persona y entonces mire, no, se quedó por ahí, mira, ese es el alma de tal persona, ese es el alma de Juanito, ese es el alma de este que quedó por ahí penando seguro. Mira, pídele los reales a ver. No, hermano, no. Escrito está, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio, de una vez. La persona que muere, según la decisión que haya tomado en esta tierra, o va con Cristo o se va a un lugar de tormento eterno, a un lugar de espera. Sí, pero de tormento. Entonces, ¿cuál es la decisión de los que hoy nos visitan para usted también? Y se lo digo con amor realmente, pero la realidad es esta. Pero él tenía, ahora vuelvo a Pablo, tenía otro motivo por el cual permanecer en esta tierra, porque dice, me pongo en estrecho. O sea, quiero estar con Cristo, pero también por lo que veo la necesidad, quiero estar con ustedes. No es que le tuviera miedo a la muerte, sino de que era el amor por sus hijos espirituales, pero sobre todo el amor a Cristo en predicar su evangelio a toda persona que él pudiera. Y esa pasión por las almas que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos, aunque sea por agradecimiento a Dios. Sí, porque el que más le es perdonado, más debe ser agradecido. Ahora, vuelvo al texto allí. Dice, el estar con Cristo, para Pablo y para cada cristiano, no es solo la meta, sino el anhelo de nosotros. Y debería ser así. Nosotros no tenemos que tenerle miedo al morir, hermano. Como cristianos, no debemos tenerle miedo al morir. ¿Por qué? Porque hablo en el sentido de que no sepamos lo que nos toca después de morir. Esa es la forma en que uno le toque partir de esta tierra. Pero nosotros sabemos que nos toca cuando tengamos que irnos de esta tierra. Sabemos lo que nos espera. Y los que amamos y honramos y engrandecemos al Señor, entonces debemos anhelar estar en la presencia del Señor. Iglesia, Cristo está por venir. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, hoy usted que nos visita, Cristo está por venir por tu iglesia. Y nuestro deseo también tiene que estar con el Señor, esperando esa corona de justicia, que es la que está destinada a aquellos que aman y anhelan la venida del Señor. Hay una corona. La Biblia dice una corona, y es la corona de justicia, no solamente para mí, dice Pablo, sino para los que anhelan y esperan la venida de Cristo Jesús. Amén. Hay otro deseo más del apóstol Pablo allí en la carta a los Filipenses. Capítulo 3, versículo 8 de Filipenses. Capítulo 3, versículo 8 de Filipenses dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, y dice allí, para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Y el deseo, otro deseo de un cristiano debe ser ganar a Cristo Jesús. Le dice al que está al lado suyo, hermano, tienes que desear ganar a Cristo Jesús. Ojo con esto. Una cosa es que yo les diga ganar la salvación, aunque la salvación nadie la puede ganar. ¿Ok? Y por esa razón es que se nos ha dado la salvación a toda la humanidad gratuitamente, pero ganar a Cristo es otra cosa. Y debemos comenzar por definir lo que establece el apóstol Pablo como pérdida. Y él dice allí en el texto, porque todo lo que yo tenía antes, todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y quizás no esté hablando él simplemente de lo material, porque si me pongo a analizar un poquito, Pablo no era cualquier personita. Pablo tenía un estatus antes de ser llamado Pablo. Saulo de Tarso tenía un gran estatus. Era estudiante, por decirlo así, quizás uno de los más aventajados del sumo sacerdote de ese tiempo, Gamaliel.
Estaba destinado quizás a ser un sumo sacerdote. Saulo de Tarso no era cualquier persona. Era también la mano derecha del Sanedrín, de la cúpula de los religiosos del pueblo de Israel. Y era aquel que perseguía sobremanera a los cristianos. Era una persona que no era cualquier cosita pequeña. Manejaba muchos idiomas, era un gran estudioso, era un erudito, tanto que él se plantaba a hablar con los eruditos de Grecia, con los eruditos de Tesalónica, con todos ellos, con los filósofos, y estaba de tú a tú con ellos. No era cualquier persona el apóstol Pablo, hermanos. Sin embargo, él dice que él lo deja todo como pérdida. Y lo que establece como ganancia, muchos pueden también hablar del conocimiento solamente que tenía Pablo de Dios, y que conociendo entonces a Cristo, lo que él conocía antes lo deja por basura. Y va más allá también para nosotros los cristianos todo esto. No solo lo que conocíamos acerca de Dios. Usted antes de conocer a Cristo, usted sí, yo sé que Dios es todopoderoso, sí, yo sé que Dios es el creador del cielo y la tierra, sí, yo sé que Dios es esto. Es como una vez me dijo una persona: ¿y cómo estás tú con Dios? Muy bien, mientras Él siga allá y yo me deje tranquilo aquí, no hay ningún problema. Sí, y personas que están así, tienen ese tipo de conocimiento de Dios, pero no conocen a Dios. Y cuando comienzan a conocer a Dios dicen: esto es basura. Lo que yo me enseñaron de aquí, de allá, lo otro, esto lo tengo como pérdida, porque ahora conozco no solamente del Señor, sino que le estoy conociendo a Él. Y es también lo que Pablo decía. Y que ese conocimiento tiene que llevarnos, hermanos, a perseverar en Él. Pero cuando Él dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, es que nosotros dejemos de lado el apego al mundo para realmente ganar a Cristo Jesús. Porque muchas personas están tan atadas al mundo, tan atadas a las cosas materiales, tan atadas a lo que el mundo pueda darte, que sus ojos no pueden ni siquiera levantarse para ver lo que Dios nos está ofreciendo. Lo que Dios está ofreciéndole a su vida, a tu vida por completo. Ahora, ganar a Cristo tampoco, hermano y hermana, y usted que me está aquí escuchando, no significa simplemente tener a Cristo Jesús. Ya que si usted le ha recibido como Salvador y Señor, usted lo tiene a Él. Entonces, ¿qué es ganar a Cristo? Es apropiarse de Él. Asirse a Cristo Jesús. Ser uno con el Señor. Ser uno con Cristo Jesús. ¿Y cómo yo puedo ser uno con Cristo Jesús? ¿Cuál fue la oración del Señor Jesucristo por sus discípulos? El Señor Jesucristo, antes de irse al cielo con el Padre, le dijo: Señor, mi ruego es que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que todos podamos estar en unidad. Entonces podemos ser uno con Cristo Jesús, estar asidos, apropiados en Él y ser hallados en Cristo Jesús. Y cuando habla de que ser hallados en Cristo Jesús, porque en algún momento o viene por nosotros o nos dice: ya se acabó el tiempo tuyo, o Cristo viene por su pueblo, viene por su iglesia. ¿Cómo queremos ser hallados nosotros? ¿Cómo quiere ser hallado usted? ¿Cómo quiere ser hallada usted? Nosotros tenemos que vivir, aprender a vivir y aprender a movernos en Cristo y por Cristo, como lo hacían los hermanos de la primera iglesia. Miren, esos hermanos de verdad que no es que ellos tenían tiempo, no. Ellos sacaban tiempo de donde no tenían para congregarse, para buscar del Señor, para estar con la familia. Y no porque simplemente podían congregarse libremente, o el pastor venía y le decía: hermanito, es el domingo, hermanito, es el viernes de oración, hay que congregarse. Cada quien sabía, hermano. Y hermano, no había un templo como tal en esos tiempos, en esos primeros tiempos. Y no tenían airecito acondicionado, tenían que hacerlo en los cementerios, en las catacumbas, muchos de ellos, con el sol fuerte, con el calor fuerte. Y así hoy en día muchos hermanos lo hacen. Y por amor al Señor, se gozaban. Veo un video también donde los hermanos en China, las iglesias que no son
aprobadas por el gobierno de China. Las iglesias le dicen las iglesias de oscuras, no me recuerdo bien la palabra, pero son hermanos que están allí y que anhelan palabra. Y que cuando ellos les daban Biblias, ellos lloraban agradeciendo a Dios porque no tenían ni siquiera la oportunidad de recibir una Biblia, de tener una Biblia en sus manos. Y su lloro era tan tremendo, era y amaban, abrazaban las Biblias, las besaban. Y en las iglesias hoy en día los hermanos hasta las Biblias las dejan en los bancos. Y usted la ve todas rayaditas con cositas, con bromas a veces y todo eso. Qué fuerte, hermano. Porque tenemos todo bien, tranquilo, porque tenemos facilidades, porque tenemos luz, porque tenemos esto, porque tenemos aquello, porque hay sonido. Leía una historia acerca de Charles Spurgeon y decía la historia que este hombre aprovechaba la más mínima oportunidad para predicar a Cristo. Y estaban haciendo el templo nuevo, y el templo de ellos era con mucha acústica, porque no tenían en ese tiempo, en los años 1800, todavía no era 1900, micrófonos ni nada. Y cuando él se puso en el lugar donde estaba el predicador, en vez de decir sonido, sí, sonido, estaban todavía construyendo, trabajando allí, y él dijo con voz estentórea y fuerte: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo sí se escucha bien, sí se escucha bien. Muy bien, hay buena acústica. Y cuando él se baja, que va así, viene un carpintero y le dice: predicador, esa palabra que me dio ha tocado mi vida. Yo quiero recibir a Cristo porque yo no quiero morir. Esa simple palabra. Hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo, porque Cristo está por venir. Y cuando hablo también, y vuelvo aquí al texto de Pablo, es tener todo como pérdida, es entender de que lo que tú puedas tener en esta tierra, puedes tener mucho, puedes tener poco, pero todo eso se quedará en esta tierra. Y el más grande tesoro que puedes tener tú es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. El asirnos a Cristo, el vivir a Cristo Jesús, el estar constantemente apegados al Señor de tal manera que podamos en nuestra mente estar hablando constantemente con Él. Ahora, esto no se obtiene de una vez y por todas, como ocurre con la justificación. Porque usted cuando viene a Cristo, usted es justificado, justificada. Se requiere de una carrera, se requiere de un proceso continuo hacia la meta, y la meta es Cristo Jesús. Por eso que dice un texto también: olvidando lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. ¿Sabes para qué tengo que ganar a Cristo, mi hermano, mi hermana? Para ser hallado en Cristo Jesús. Si usted lee el versículo 9 de Filipenses, el versículo 9 dice: ¿y ser qué? Hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí Pablo entonces hace evidente su deseo de estar allí, de encontrarse con el Señor al morir físicamente. Y sea cual sea la situación, pues su deseo estaba en ser hallado perseverante y apegado al Señor. Pero eso es por la fe. Y la fe también en la gracia de Dios, en el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, que por amor a usted, que por amor a mí, Él se dio a sí mismo. Él se sacrificó. Él murió por nosotros. Pero también resucitó. Y está en su pleno poder. Está clamando por su pueblo, pidiendo por sus hijos, esperando la orden del Padre para venir pronto por su iglesia. La petición, hermanos, es que nuestra fe esté afirmada y esté aferrada allí. Que cada uno de nosotros que profesamos a Cristo como Señor y Salvador, podamos anhelar ganar a Cristo cada día de nuestras vidas para ser hallados en Él. En el momento o que partamos de esta tierra o que Cristo venga por su santa iglesia. Amén. Otro deseo más de otro cristiano. Vaya a capítulo 3, versículo 10 de Filipenses.
capítulo 3, versículo 10 de Filipenses dice, a fin de conocerle, dice Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y este deseo quizás para algunos de nosotros no sea muy anhelado, pero, o quizás sí. ¿Cuál es? Ser semejantes a Cristo Jesús. Ser semejantes a Cristo Jesús. Muchos cristianos tienen a Cristo, pero no le conocen. Vuelvo a decir, muchos cristianos tienen a Cristo Jesús, pero no le conocen. Y más doloroso aún, ni siquiera se esfuerzan por conocerle. Eso es lo más fuerte. Pero sí quieren sus bendiciones, sí quieren y solicitan sus dádivas, sus favores, sus promesas. Como el tipo de hijo que viene y está pendiente del padre y solamente entonces le llama, hola papá, ¿cómo estás? Mira, necesito tal tanto. Mira, necesito esto y esto y esto. Mira papá, necesito esto y esto y esto y esto y esto. Pero ni siquiera dice, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Papá, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Nada. Mira papá, esto y esto es lo que necesito de ti. Ni siquiera le visita, ni siquiera le honra, le cuida, le ama, nada. Hace muchos cristianos están con el Señor. Señor, quiero. Están como la oveja, dame, provéeme, lléname. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué le damos nosotros a Él? Y ser semejantes a Cristo. Muchos otros no les interesa ser semejantes al Señor, hermano. Y escuché una vez esta frase, si me recordé. Esta frase de alguien, no, de aquí no es. Es una época de nave. ¿Y quién será? ¿Y quién será? ¿No les gusta más? No. Esta frase que escuché no es de aquí, pero dije que el único que sufrió en una cruz fue Cristo. Yo no tengo que sufrir por nadie y no estoy dispuesto a eso. De una persona cristiana. El único que sufrió en una cruz fue Cristo, y yo no. Lo que yo le dije fue, vamos a la Biblia un momento. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? ¿Qué dice la Biblia? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que usted está crucificado también con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el ser semejantes a Cristo, hermanos, es, entre otras cosas, aprender a amar a pesar de las circunstancias. Aprender a amar a pesar de las circunstancias. Sí. Hay dolores fuertes, hermanos, pero ¿sabe qué dolor que es fuerte también? Que aquellas personas que tú vienes y amas y confías en esa persona y de repente vienen y te traicionan. Y se meten el cuchillo suavemente por la espalda. Es un dolor fuerte, ¿verdad? Sí lo es. Y sabe que el Señor Jesucristo fue traicionado. Y no solamente estoy hablando de Judas Iscariote. Sí, porque Judas Iscariote viene y siempre se recuerda y viene y lo besó, el beso de Judas y esto y todo eso, y con un beso me traiciona. Pero ¿y qué de Pedro? Pedro lo negó, es decir, lo traicionó, ¿sí o no? Señor, hasta moriré contigo. No, Pedro, sabes que antes de calzar el gallo me habrás negado 3 veces. Y los discípulos, Señor, te defenderemos y estaremos contigo. Y cuando estaban en el Getsemaní, ¿dónde quedaron? Todos salieron huyendo. De cierta forma lo traicionaron también. Ellos se arrepintieron. Y el Señor Jesús no los condenó. El Señor Jesús los amó. A los que lo crucificaron. Yo he dicho esto, ¿qué le costaba al Señor simplemente una palabra? Y una palabra destruía a todo el mundo, pero sus palabras fueron allí en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sí, la Biblia es clara en muchas situaciones. Es fuerte.
Algunas veces hemos tenido que aplicar la palabra tal cual es. Sí, pero también el amar. Un profesor en el instituto me decía, Dani, corre una milla más. Y antes de graduarme me decía, yo conozco tu temperamento. He aprendido a conocerlo estos 3 años. Y te digo esto, y siempre me acuerdo de eso, corre una milla más. No lo había entendido en ese tiempo. Pero cuando a veces lo llamaba, le decía, estás corriendo una milla más, y le pregunto, Pastor, ¿por qué usted me dice corre una milla más? Porque cuando alguien te haga algo, cuando alguien incluso te traiciona, corre una milla más con él, así como el Señor lo está haciendo contigo. Así como el Señor te está perdonando a ti. Y eso me quedó en mi corazón, hermano. 15 años aquí. Y muchas veces he tenido que correr una milla más, y yo digo, muchas veces meter mis manos en el fuego por otros y se me han quemado. Pero delante del Señor también estoy, Señor, ayúdame a seguir corriendo una milla más. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra carrera en esta tierra es un proceso de santificación, hasta llegar a la completa semejanza con Cristo. Y esta carrera no termina sino hasta después que nosotros hayamos muerto. Esta carrera suya y mía, este peregrinar en la tierra, va a terminar cuando ya cesemos en esta tierra. Si es así. Y Pablo, en medio de todo, nos enseña a nosotros a seguir amando, a seguir entonces también buscando ser semejantes a Cristo Jesús, aún en el sufrimiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Pero ¿cuál es la otra parte? ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Mi hijo, mi hermano, mi esposo, mi esposa, mi amigo, esto, pero también es el que te cae gordo, el que te cae flaco. También es el que cuando ves a esa persona, es que como que me da una cosa, ese también es tu prójimo. Y también necesita ser alcanzado o alcanzada por Cristo Jesús. Y la única manera de ser alcanzados por Cristo Jesús es a través de ti, de Cristo siendo reflejado en ti. Entonces el deseo de cada cristiano de ser semejantes a Él, el estar posicionados en Él, debe afirmarse en cada uno de nosotros. Amén. Otro deseo más. Y este deseo no es fácil. Dígale que está al lado suyo, alégrate en Cristo. Ese alegre, alégrate en Cristo, alégrate en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocíjense. Y este gozo de alegrarse, y escuche bien esto, no está sujeto a nuestras emociones o a nuestras bendiciones o a los padecimientos que tengamos en este mundo. Este alegrarse en Cristo no está sujeto, repito, a nuestras emociones o a las situaciones que podamos padecer. ¿Por qué? Porque en este mundo estamos sujetos a diversas circunstancias y nuestras emociones humanas dependen de esas circunstancias. Pero el gozo, el alegrarse en Cristo Jesús, y escuche bien esto, que el gozo del Señor nadie te lo puede quitar. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Quieres estar fuerte en medio de una circunstancia difícil? Gózate en Cristo Jesús. ¿Estás triste? Gózate en Cristo Jesús. ¿Estás desalentado? Gózate en Cristo Jesús. ¿Estás desanimado? Gózate en Cristo Jesús. ¿Te sientes débil? Gózate en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Nos llamaba pastor. ¿Y qué es lo que me dice a mí que tengo que gozarme? Porque mire, yo estoy pasando estoy enferma. ¿Y cómo me voy a gozar? Pues estoy debilitado en esto, me está pasando esto otro. ¿Cómo me voy a gozar?
nos afirma y produce ese gozo. ¿Qué es lo que produce ese gozo en el Señor? Repito, no son nuestras emociones, sino son los hechos que tenemos en Cristo Jesús. Les voy a decir algunos rápidamente. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho a favor tuyo? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho a favor tuyo? Esa tiene que ser la causa de tu gozo. Mire, te ha perdonado todos tus pecados, te ha dado salvación, te ha dado vida eterna. A pesar de las circunstancias te ha sostenido, ¿sí o no? A pesar de las enfermedades, aquí está, ¿sí o no? Entonces, ¿es motivo de gozo o no? ¿Sabe qué otro motivo de gozo? La unión que tenemos con Cristo Jesús. Antes éramos enemigos ¿de quién? Dios. Mas ahora somos hechos hijos de Dios. Y podemos clamar a Dios, Padre. Podemos decirle a Dios, Padre. Una persona sin Cristo no puede decirle a Dios, Padre, realmente así le diga Padre, pero no es su hijo, no es su hija. Porque solamente los que reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Ese es otro motivo para nuestro gozo. ¿Sabe por qué? También otro motivo, porque a Él le ha sido dado todo el poder y nosotros descansamos en el poder de Dios. Todo el poder le ha sido dado a Él. No hay nada que se mueva si no es por su voluntad. Y nosotros descansamos en ese poder. Porque a través de Él también lo que hemos creído hemos vencido a la muerte, hermano. Gócese, porque sobre usted no pesa ya la sentencia de la muerte eterna. Gócese porque usted ya no es esclavo del pecado, ya no es esclava del pecado, porque usted ha sido perdonado, usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted ha sido libertado, usted tiene los coronas de la vida en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Gócese, hermano. Gócese, hermana, porque usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús y en los padecimientos que vamos enfrentando en el mundo. Y este gozo tiene que manifestarse. No importa cuáles sean las condiciones de nuestra vida, nuestro sol de gracia siempre está brillando. Y el sol de gracia es Cristo Jesús. Y el otro deseo es predicar a Cristo. Este es el más difícil de todos. En este tiempo. No voy a estar en Filipenses, voy a estar en Mateo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero decir esto, hermano, con mucho pesar. Satanás, el Señor lo reprende, ha tenido mucha victoria en estos últimos tiempos en contra de las iglesias y de muchísimos cristianos. Sí, Señor. Hay una estadística alarmante, escuche por favor, y hasta dolorosa, que dice que del 80 al 90% de los cristianos que hacen vida en una iglesia jamás han llevado a los pies de Cristo a un alma o han guiado a otra persona a Cristo Jesús. Es una estadística terrible y alarmante. Y eso me da a enseñar o me muestra que el ejército de Cristo a nivel general ha sido derrotado en esto. Y la respuesta de las bancas en las iglesias, de la mayoría de las personas cuando se habla de que hay que evangelizar, que hay esto, que lo hagan los hermanos líderes, que lo haga el pastor, o que lo hagan los evangelistas, los hermanos que les gusta evangelizar, que lo hagan ellos. Ellos son los que están preparados. Cuando la responsabilidad de testificar de Cristo es de toda persona que tiene a Jesús como Señor y Salvador. De todo aquel que tiene a Cristo es una responsabilidad, es un compromiso y tiene que ser porque sí una acción resultante del amor de Dios en la vida de un cristiano. Si amas a Dios, entonces amas a tu prójimo. Si dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, eres mentiroso, eres mentirosa, dice la Biblia. Una de las cartas del apóstol Juan.
Y amar al prójimo también significa predicarle el Evangelio. Ir y hacer discípulos. Si un cristiano, hermanos, y perdónenme que sea tan claro en esto, pero si un cristiano no tiene esa pasión por testificar a Cristo, ¿dónde está el amor de Dios en su vida entonces? No hay excusa para ninguno de nosotros. La tarea de los pastores comienza entrenando para que puedan ir y hacer discípulos. Me decía un pastor anciano, mira chicos, esto es sencillito. Si tú tienes una hacienda y tienes ovejas, ¿quiénes son los que pagan? ¿Las ovejas o los pastores? ¿Quiénes son los que pagan? Escucha. ¿Qué es lo que hace el pastor? Le lleva buenos pastos, la cuida, le enseña para acá, para allá, pero las ovejas comienzan a parir ovejas. Claro, el pastor también tiene que aprender y tiene que ser el ejemplo, y tiene que también predicar el Evangelio, y también tiene que buscar y hacer discípulos, para que a su vez esos discípulos hagan discípulos. Pero la tarea de hacer discípulos comienza y está en cada uno de los cristianos, en cada una de las ovejas. Hermano, ser simplemente y batir las palmas para alabar al Señor, adorando a Dios en el templo los domingos, eso no satisface los designios de Dios. Eso no satisface los designios de Dios. Sí, es verdad, la Biblia nos enseña, nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y tanto más que ustedes ven que ese día se acerca la venida de Cristo. Sí tenemos que congregar, pero también la orden del Señor es vayan y hagan discípulos. El Espíritu Santo, hermano y hermana, obra con propósitos eternos. Y el propósito eterno del Señor es que vayamos nosotros, porque a nosotros nos ha sido dada la tarea, el compromiso, la orden de ir y hacer discípulos, de predicar el Evangelio. Los ángeles anhelan esto y no pueden hacerlo. La Biblia enseña que los ángeles de Dios anhelan llevar el mensaje del Evangelio, pero esa tarea nos ha sido comunicada a nosotros, la Iglesia de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hicimos el año pasado? ¿Cuántos discípulos trajimos a Cristo? ¿Cuántos tendremos entonces? Los designios de Dios es que salgamos de la comodidad de las cuatro paredes y vayamos a ser discípulos, que guiemos las almas a los pies de Cristo a testificar con nuestras vidas la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Hermano y hermana, le digo con toda responsabilidad, y me incluyo, es dejar ya de ser egoístas y hasta homicidas. Y esto último después se lo voy a explicar. No hoy, pero se lo voy a dejar para que piensen. Y cuando digo que el Espíritu Santo obra con propósitos eternos, hermanos, es entender que la humanidad está en oscuridad. Y piensa como piensa el diablo. La humanidad sin Cristo piensa como piensa el diablo. ¿Por qué? Porque no entiende, ni puede entender el propósito de la palabra de Dios. Porque para el mundo sin Cristo, la palabra de Dios, ¿qué es? Locura. Es locura. La palabra del Señor es locura. No pueden comprender a Dios. Y el apóstol Pablo al principio, veo a Pablo, al principio él no comprendía el mensaje de la cruz. Y una gran furia en contra de los cristianos carcomía el corazón de Pablo, de Saulo de Tarso. Estaba lleno de incredulidad a pesar de ser un gran religioso. Pero anhelaba en él apresar a los cristianos. Pero cuando finalmente creyó, se abrieron sus ojos, hermano. Así también para usted. Nuestros ojos nos han sido abiertos. Tenemos que predicar a Cristo Jesús. Y el Evangelio de Cristo no es producto de una invención o de la inteligencia humana. Es por eso que como Iglesia de Cristo tenemos que aprender a entrar en esa dimensión espiritual, en esa dimensión divina. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no le puede hacer frente al Espíritu Santo de Dios. El diablo huye. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, el diablo no puede hacerle frente. ¿Está usted lleno? ¿Está usted lleno del Espíritu Santo?
Nosotros podemos planificar, podemos predicar, podemos dar testimonio, podemos evangelizar, pero si lo hacemos confiados solamente en nuestras fuerzas humanas, sin poner primero todo en manos de Dios, orando, ayunando, haciendo ese mover delante del Señor, dando batalla espiritual primero, buscando la dirección de Dios, entonces vamos a ser blanco fácil de Satanás. ¿Por qué? Porque la única forma de vencerlo es moviéndonos en el Espíritu Santo de Dios. Y obvio que el Espíritu Santo siempre nos va a impulsar a dar testimonio de Cristo. ¿Cuántas veces usted se ha sentado en un autobús, en una de esas busetas, y de repente usted ve a una persona que está a su lado y siente como que algo que le dice, háblale, dile algo? Y usted como que, ay no Señor, tengo miedo. Ay Señor, y si me dice que no, sí, bueno, no te dice que no. Si te dice que no, te dice que no. Porque cada quien toma su decisión. Pero el objetivo nuestro es predicar a Cristo Jesús. El objetivo nuestro, hermanos y hermanas, es que usted y yo llevemos el mensaje. La persona tomará su decisión. Es movernos en el Espíritu Santo. Es pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Pedir valentía de nuevo para predicar su palabra de salvación a toda persona que se nos presente. Con fe, con credulidad, en el pleno poder de Dios, donde usted pueda ser instrumento fiel de Dios, no solamente el pastor o los líderes o los diáconos o esto o aquello. Todos tenemos esa altísima responsabilidad, el altísimo compromiso de ganar, de ser ganadores de almas. Y todos nosotros, hermanos, todos vamos a dar cuentas a Dios un día delante del Señor. Todos. ¿Qué cuentas queremos entregarle? Termino con esto, iglesia. Este debe ser también nuestro deseo. Ser esos ganadores de almas para Cristo y por Cristo Jesús. Nuestra petición constante es pedirle al Señor, Señor, danos valentía. Y a mí me encanta la oración que hicieron los hermanos en el libro de los Hechos. Señor, allí están las amenazas de ellos. Ahí están. ¿Ven? Yo sé lo que tú vas a hacer con ellos. Yo no sé. Pero dame a mí valentía y dame de nuevo para predicar tu palabra. Mientras se hacen por medio de tu nombre prodigios, portentos y sanidades en el santo nombre de tu Hijo Jesús. El apóstol Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Y así todos tenemos que orar, iglesia. Usted, mi hermano, mi hermana, necesita también orar. ¿Está deseando eso? ¿Se lo está pidiendo al Señor?